Te presento un augurio para el futuro. Te veo todo mal, caído del evangelio. Dígale, ese es el diablo que tú estás viendo. Yo no me veo inseguro. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos seguros, hermanitos. Por eso es que el escritor a los hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Todo aquel que tiene los ojos puestos en Jesús llega a la meta. ¿Por qué? Porque Jesús es el que inició tu salvación y es el que la culminará. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no busques refugios en medio de las inundaciones. En Jesús estamos seguros. Así es que, hermanito, comenzó a flotar el arca. Se elevó sobre la tierra el agua y el arca flotaba. Y dice el verso 18: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Repite esa frase conmigo: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Ya estaba en su apogeo el juicio de Dios, lo cual el mismo Noé había percibido a la gente, pero la gente no quiso poner en ejercicio su sentido del oír. Pensaban que era broma, pero ahí está el arca sobreviviendo y el agua creciendo, flotaba sobre la superficie. Y aquí, mire, repite nuevamente, hermano, este es como enfatizar el verso 19: y las aguas subieron sobre la tierra. Iba aumentando. Subieron mucho más todavía. Dice, mucho sobre la tierra. Y todos los montes, estamos hablando de las montañas. Todos los montes, dice el texto 19, altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. No, hombre, si esto es muy importante el entenderlo. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es el monte más grande del mundo. El Everest, correcto. Si es el más grande del mundo, hay otros más, hermano, que compiten con el Everest, pero ese es el más grande. Imagínense ver una montaña altísima e increíble, pensar una montaña, la más alta del mundo, pensar en eso, ser cubierta por pura agua. Eso implica que eran borbollones los que salían a nivel universal, a nivel mundial, tal catástrofe, borbollones. Entonces esto no solamente se originó allá, que de allá se fue extendiendo, no, a nivel mundial se fue extendiendo. Aunque iba creciendo aquello, porque 3 veces se repite, usted ya lo leyó conmigo: 17, 18, 19. Iba creciendo a una magnitud tan impresionante hasta cubrir las montañas, que no hubo ninguna disminución por 40 días, señores. ¿Quién podrá tener esperanza que aunque sea unos 10 días mejor y que no siga lloviendo? Aquello, no había eso en el corazón de Noé. Acuérdese que él estaba seguro dentro del arca. Allí no había problema adentro. Claro, el arca se jalaba de un lado para otro, pero adentro estaba seguro. Una sola puerta y las ventanas cerradas, seguro. O sea, no hay por qué tener interrogante. ¿Cuándo se va a quitar esto? Es Dios quien decide. Aquello va creciendo. O sea, no hay por qué sentir temor cuando uno está en Cristo, el arca de salvación. ¿Que hasta cuándo va a llegar esto de las situaciones que golpean la vida del ser humano? Hasta que Él decida. Pero con Él estamos seguros. Se expandió el diluvio, y habiéndose expandido, fueron cubiertos los montes que había debajo
de todos los cielos y fueron cubiertos. Y mire cómo menciona el verso 20: 15 codos más alto, más que las montañas, 15 codos más subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Esto sí es en verdad juicio, hermano, que Dios no bromea. Cuando Dios dice algo, lo cumple al pie de la letra. Y esto del diluvio, esta expansión de aguas en todo el mundo, esta inundación a nivel mundial, no dejaría con vida a nadie, porque ese sería el objetivo de Dios: raer, limpiar la tierra de la podridumbre que produce el pecado. Ese era el objetivo de Dios. Esto era ya sin parar, hermano. Si el hombre no paraba en su pecado, de igual manera cuando Dios decide juzgar, no para hasta limpiar. Y por eso es que dice el verso número 21: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento, espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y dice el comentario del verso 23: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, tal como Dios lo había dicho. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y dice el verso 24: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahí están los objetivos que Dios persigue. Limpió la tierra. Y si alguien todavía en algunos comentarios sigue enseñando que esto no fue a nivel mundial la catástrofe, y presentan sus hipótesis, la Biblia tiene sus bases. Tanto en las epístolas, solamente voy a tocar un texto nada más, como en el Evangelio de Lucas también. Cristo mismo habló de esto, que fue a nivel general. Veamos entonces la primera cita bíblica. Abra su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Quiero que lea conmigo, por favor. No lea con la vista, lea a voz en cuello. Capítulo 3, versículo del 3 al 7. Dice esta carta: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, dice Pedro, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Aquí es donde quiero recalcarle la base, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Repito la frase: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado. La expresión, el mundo pereció. Los habitantes del mundo perecieron. Está hablando a nivel general, perecieron. Significa que entonces que el diluvio fue a nivel, a escala mundial. No fue solamente en cierta área geográfica del Medio Oriente, sino fue a escala mundial. Repita la frase conmigo: fue a escala mundial. Veamos otro texto de la Biblia que se nos presenta en Lucas 17. Quiero que abra su Biblia, por favor, no deje de leerla. Lucas 17. Ojéela, el Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar la cita bíblica. Lucas 17. Lea conmigo, por favor, los versículos del 26 al 36. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén fuerte. Léalo entonces conmigo, a voz en cuello. ¿Qué dice ahí? Le dije versículo 26 al 36. Como fue en los días de Noé, dijo Cristo,
Así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y hasta el día en que entró Noé en el arca, oiga, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esa palabra todos, ¿en qué forma está escrita? ¿En singular o en plural? Dice todos. Y según lo que hemos leído de manera corrida, desde el versículo 20 en adelante, cuando comienza el diluvio a arrasar, comienza a limpiar la tierra. Todo lo que tenía aliento de vida pereció. Ahí van incluidos animales y los seres humanos que estaban diseminados en todo el mundo. Ahí hay una interrogante que muchos tienen. ¿Cómo pudieron expandirse? Porque eso es lo que presentan como prueba. Algunos dicen fue un área geográfica reducida. No creo que haya sido por allá porque solamente aquí habían seres humanos. No, escúcheme bien. Según lo que ya hemos explicado en otras ocasiones anteriores, cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, allí en la Biblia especifica los hijos que ellos tuvieron. Aparecen nombres. Aparece un Abel, aparece un Caín y aparece un Set. Ahí aparece el primer homicidio que hubo, que fue que el mismo Caín mató a su hermano Abel. En sustitución de Abel, el Señor provee a Set, la línea de los adoradores. Escúchenme bien. Pero, a pesar de que aparecen 3 nombres allí, eso no indica que ellos no tuvieron más hijos. Ellos tuvieron hijos e hijas. Y como la longevidad de vida era extensa en esa época, era extensa, entonces los hombres tenían la capacidad física de procrear. De procrear. Imagínense, ya hemos visto, lo hemos analizado, personas viviendo 800 años, más de 900 años. Entonces podían procrear. La mujer tenía esa capacidad. Hoy hay quienes se quedan con uno nada más. Pero en esa época, en cumplimiento del crecimiento poblacional, escúchenme bien, de henchir, sojuzgar, proliferarse, expandirse, ellos cumplieron con eso. Entonces no fueron los únicos hijos, Abel, Caín y Set, sino que siguieron teniendo más hijos. Estos hijos que ellos tuvieron y los que se fueron yendo, como el caso de Caín, fue expandiendo la raza humana. Se fueron expandiendo los otros hijos, fueron procreando, fueron expandiéndose hasta que poblaron toda la tierra. Es decir, no solamente poblaron el Medio Oriente, sino que poblaron toda la tierra. Y por eso es que acá el mismo Señor corrobora eso en este versículo del capítulo 17. Como ya la tierra estaba poblada, el pecado no solamente entonces radicaba en el Medio Oriente, donde los antidiluvianos tenían un comportamiento antagónico en contra de Dios. Sus pensamientos eran de continuo al mal. No solamente se daba ya en el Medio Oriente, sino que ese comportamiento por el pecado era a nivel general un comportamiento vil, un comportamiento de errar al blanco, pecar, fallar, errar. Se daba a una escala mundial, no solamente en el Medio Oriente. Significa entonces que el pecado se había expandido a nivel mundial. El pecado el hombre mismo lo carga en su corazón. Y por eso es que el hombre, como carga un corazón malo, todo lo que manifiesta en lo externo es malo. El mismo Señor lo dijo, que de la abundancia del corazón eso habla nuestra boca. El Señor explicó que no es lo que va adentro lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Ahí vemos las consecuencias del pecado de nuestros 2 primeros padres. Una raza caída, una raza que se apartó de Dios y no quería nada.
Hermanitos amados, alguien me preguntaba en cierto momento, porque esto es muy lindo estudiarlo. No podemos caminar de manera precipitada sin explicar esto. Pastor, entonces, si el pecado había afectado a todos y a los demás, ¿por qué no se les dio aviso que venía un diluvio? ¿Habrá llegado el mensaje de Noé a una escala mundial? Sí. Nadie se queda sin aviso. Nadie puede presentar una excusa delante de Dios. Si los hombres se condenan, es porque ellos quieren. Si los hombres son testarudos, es porque desechan el mensaje de aviso. No porque para todos hay oportunidad de salvarse. Todos tenemos chance de salvarnos. Todos tenemos la oportunidad de atender a lo que Dios nos dice. Por eso es que continuamente el mensaje se repite: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo repite: yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la resurrección. Pero los hombres cierran sus oídos. Por eso es que cuando vino el juicio, como la maldad se había expandido a nivel general, Dios barrió con todo, Dios limpió con todo. Repita la frase conmigo: Dios limpió todo el mundo. Entonces, si hemos presentado la base de Pedro y la base que Cristo da aquí, no es únicamente eso, el todo por el todo, sino que hay bases también que se presentan en donde se corrobora que el diluvio fue en todo el mundo y que destruyó a todos los seres humanos. Barrió, limpió. Pero ¿cuáles son esas bases o esas evidencias? En los comentarios o historias en otras culturas, en que esa misma cultura evidencian, corroboran que el diluvio fue real en todo el mundo. Y por eso yo lo tomo como un contexto de historia, ¿verdad? Y son 68 leyendas acerca del diluvio que corroboran que hubo el diluvio a nivel mundial. Y lo voy a diferenciar de esta manera: 13 en Asia, 4 en Europa, 9 en el archipiélago del Pacífico, 37 en América, las que se divide de la siguiente manera: 16 en América, 7 en América Central, 14 en América del Sur. Historias en esas culturas hasta el día de hoy que corroboran que el diluvio fue a una escala mundial. Pastor, y aquí hábleme de América, porque usted acaba de mencionar América. Hay un libro que los mayas escribieron que se llama el Popol Vuh. En ese libro que escribieron los mayas, habla y allí corrobora que hubo una catástrofe. En la manera en la cual ellos escribían o se expresaban, a su manera ellos lo escribieron. Y así es en otras culturas, a la manera en cómo se dio esa catástrofe a nivel mundial, así ellos en su cultura lo escriben. Pero sí se corrobora históricamente que fue a nivel mundial. Qué tremendo esto, hermano. ¿Limpió el Señor de verdad la tierra? Sí, lo hizo. Porque Dios, cuando da su palabra, la cumple al pie de la letra. La cumple. Y lo tremendo es que limpió todo. Y los únicos que sobrevivieron, según lo que dice la Biblia aquí, porque no hemos terminado todavía de explicar, fueron Noé, sus hijos, sus nueras, su esposa. Estamos hablando de ¿cuántas personas? De 8 personas sobreviviendo en un arca. Ahí estaba flotando. Y dice que las aguas permanecieron así 150 días. ¿Por qué aquí dice 40 días y allá 150? Porque 40 días fluyó el agua sin dejar de llover. En 150 días el agua todavía estaba, el arca flotando. Esos 40 días de lluvia terrible, el agua permanecía
cubriendo las montañas. Mire, lo tremendo es esto, que cubrió hasta los picos más altos de las montañas. El arca sobrepasó el porte, porque subió a muchos codos más arriba que las puntas de los picos de las montañas. Pero el arca ya estaba arriba, sin timón. Repita la frase conmigo: sin timón y sin vela. Repítalo fuerte: sin timón y sin vela. De manera náutica, ¿para qué se ocupa la vela? No estamos hablando de vela de candela, estamos hablando de vela. ¿Para qué se ocupa la vela? La vela se ocupa, según la náutica, para propulsar una embarcación mediante la acción del viento. Para eso se ocupa una vela. El arca no tenía vela, no tenía timón. ¿Para qué se necesita timón? No estoy hablándole de Timón y Pumba. Estoy hablándole de timón. ¿Qué es un timón? ¿Para qué se utiliza el timón? Un timón es el dispositivo, repita la frase conmigo, es un dispositivo utilizado para maniobrar un medio de transporte. Las embarcaciones tenían un timón para maniobrar. A ver qué dirección va a tomar, ¿verdad? Pues mueven el timón. Para eso sirve. No tenía timón el arca, ni vela ni timón. Si no tenía vela ni timón, entonces, en ese juicio que Dios derramó, ¿quién sostenía en su verdadera dirección el arca? Dios es nuestra brújula, Dios es nuestra vela, Dios es nuestro timón. Dele gloria a Dios. No necesitaba Dios agregar timón, ni mucho menos vela. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla todo. Todo. Él sabía que si aquel hombre le había creído por fe para salvarse, Dios no le iba a dejar que pereciera como el montón de incrédulos y pecadores. Al contrario, la fe nos lleva a dimensiones extraordinarias. La fe nos catapulta. La fe nos hace sobrevivir en momentos de los turbiones. La fe nos hace estar confiados en Dios. Mire, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en ninguna parte del libro de Génesis, en los inicios acá, de la construcción del arca, en ningún momento Noé le preguntó a Dios: ¿y por qué no me dijiste que le hiciera timón? ¿Por qué no me dijiste que le hiciera vela? En ningún momento. Sino él confió en la palabra de Dios. Pero usted me dice: hermano, ¿quiere decir que habían barcos en esa época? Sí, los habían. Y no había mar, pues. La gente sabía que habían barcos. Pero hacer una embarcación de grandes proporciones en un lugar seco, y el mensaje que él daba que llovía, entonces era un mensaje en el cual se tenía que sospechar, ¿verdad? Pero este hombre sí creyó. Creyó. Y ese creer ahora está en medio de ese gran juicio de grandes proporciones, y dentro del arca, y sin timón y sin vela. ¿Y qué dirección voy a tomar si no tengo vela? Dios lleva la dirección correcta. No hay timón con el cual yo pueda aquí ir maniobrando aquí adentro. Señor, no necesitas timón, yo soy tu timón. Yo soy el que va al frente, yo soy el capitán. Si vas adentro de la embarcación, nunca te perderás. No te preocupes, no te aflijas, que Dios es el capitán de capitanes. Señor, ¿y para dónde me llevas? Para un lugar seguro, dice el Señor. Por eso es que hay que creerle. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Levante su mano y diga: yo tengo fe. En las circunstancias, cuando vengan a la vida suya,
situaciones difíciles, deje que Dios tome el timón. Dios es su vela, Dios es nuestro timón. Nunca hay que desconfiar cuando vayamos con Él, porque con Él, decía un escritor, llegaremos seguros al lugar de donde nosotros pertenecemos. Por eso es que el Señor, mire, le dijo a aquella mujer, ¿verdad? Señor, pues sí, yo sé que mi hermano le dijo va a resucitar, porque el Señor le dijo, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. El Señor le dice, y le dice esas palabras: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué significa? No te he dicho que si pones tu mirada en mí, tu hermano, el que está muerto, va a resucitar. Por eso es que Cristo dice en otra frase: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo estamos confiados. Oyentes de la radio, los que nos están viendo a través de las redes sociales, no podemos manejar una embarcación si Él no es nuestra vela, si Él no es nuestro timón. Si usted está hundiéndose en la embarcación de este mundo que ha tomado y se ha dado de bruces, de cara, entonces usted es responsable, usted tiene la culpa. Pero ahora con este mensaje usted dice: ya no quiero yo, ya no quiero llevar yo el timón de mi vida, ya no quiero llevar yo que yo sea la vela de la dirección en donde va, que me catapulte el viento. No, deje que Cristo lo haga. Con Él estamos seguros, con Él estamos seguros. Con Él llegaremos a las mansiones celestiales un día, hermanito. Un día se terminará, ya no habrá llanto ni dolor. Con Él vamos seguros. Él es nuestro capitán. Levante la mano. Él es nuestro capitán. En Él estamos seguros. En Él estamos confiados. No se aleje, no se deje de agarrar de Él. Su vida corre peligro. Cristo dijo: sin mí ustedes nada pueden hacer. Con Cristo se sobrevive. Con Cristo saldremos adelante. No necesitamos destrezas humanas. No necesitamos timón ni vela, porque Él es el todo, por el todo, para nosotros. Démosle palmas al Rey de Reyes. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos glorias y honras solamente a ti, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias.